Buenas tardes. Vamos a hablar de dinero. Es muy importante cómo nos relacionamos con el dinero. Y nadie nos enseña nunca cómo relacionarnos con el dinero. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, algunos lo hacen de forma innata y otros tenemos que aprender. Y no lo hacemos muy mal por naturaleza. Para hablar del dinero, primero tenemos que entender un poquito cómo nace este concepto del dinero. Todo comienza en el Neolítico. En el Neolítico, por el 10.000 a.C., el hombre descubre la herramienta. Puede pulir la piedra y hacer herramientas. Entonces comienza a florecer la agricultura. Es la época donde nace la agricultura en la historia del ser humano. Eso trae aparejado de que yo puedo cultivar más de una cosa de la que voy a consumir. Entonces, a alguien se le ocurrió la feliz idea de decir, esto yo lo puedo cambiar. ¿Sí? Tengo mucho trigo y le voy a cambiar este trigo que tengo, se lo voy a cambiar a fulano que cazó un buey y no se va a poder comer todo el buey. Y nace el trueque, la primera moneda de cambio. A alguien se le ocurrió después decir, che, el trigo se cosecha en verano y en invierno no hay trigo. Capaz que si yo guardo el trigo en verano porque tengo mucho y lo aguanto hasta invierno, capaz que si lo hago el trueque en invierno, puedo conseguir más carne de buey. ¿Sí? Entonces, ¿qué nació? La especulación. Ya viene desde aquella época. ¿Sí? Pero era muy complicado, porque yo no siempre que necesitaba algo en un momento dado. De repente no tengo ganas de comer mucho buey en este momento. Entonces empezaron a nacer los bienes intermedios. Los bienes intermedios eran cosas raras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una cosa rara? Un bien intermedio es, yo te doy el trigo, vos me das el bien intermedio y después otro día yo puedo cambiar ese bien intermedio por otra cosa. Los primeros bienes intermedios eran, como decía, cosas muy extrañas. Por ejemplo, en algunos lados se utilizaban conchas como esta, arroz se usaba en China, era medio incómodo el tema del arroz porque pesaba mucho. Y no fue hasta el siglo VII a.C. que se acuña en realidad la primera moneda. ¿Sí? Se empezó a utilizar los metales preciosos, que es una cosa rara, principalmente el oro y el plata, pero no fue hasta el siglo VII que en lo que después vendría a ser Turquía se acuña la primera moneda, que lo que hace es asegurar un valor. ¿Sí? Ese pedacito de oro y ese pedacito de plata vale tanto. Y no hubo innovación. La moneda de oro, ¿sí? La moneda, el oro, el metal, fue el bien intermedio desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XI en China, que a alguien se le ocurre decir, che, confiemos en alguien, de forma tal que, para que yo no tenga que andar con esta bolsa enorme de oro que me pesa y me baja los pantalones, lo que hacemos es confiemos en alguien que me guarde el oro y yo lo que hago es una suerte de pagaré. ¿Sí? Y ahí nace el papel moneda. En China. Los chinos siempre unos adelantados, como contaba hoy Lu en la charla anterior, porque no fue en Occidente que entró el papel moneda recién hasta el siglo XVI. ¿Sí? Fíjense que la moneda de cambio, ese bien intermediario, tuvo desde el siglo VII a.C., especialmente para Occidente, hasta el siglo XVI. ¿Se dan cuenta la cantidad de tiempo donde la forma que teníamos de transar cosas era con oro, era con monedas y era con plata? Y no hubo mucha innovación más. Ustedes ven, la historia del dinero es una historia que tiene poca innovación en realidad, y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. La siguiente innovación fue a principios del siglo XX. El papel moneda pasó a dominar, la gente dejó de andar con oro en una bolsita en la cintura, ¿sí? Y aparecieron los bancos, ¿sí? Esta entidad maravillosa que hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Qué es lo que hacían los bancos? Bueno, yo te guardo el oro y a cambio te doy este billete para que tú puedas transar. Pero todo billete que andaba en la vuelta, o sea, el dinero que existía, estaba basado en oro. Se utilizaba lo que se llamaba el patrón oro. ¿No? O sea, cualquier billete que nosotros teníamos, eventualmente podíamos ir al banco y pedir el oro que ese billete valía. Era un mundo muy, muy fácil, había un montón de cosas que se controlaban de esa forma, se controlaba la inflación, etcétera, etcétera.
Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba hecha pelota, necesitaba reconstruirse y no tenía suficiente dinero, no tenía suficiente oro como para hacerlo. Entonces abandonó el patrón oro y pasó a tener lo que se llama un dinero fiduciario, un dinero basado en la confianza de los consumidores, ¿sí? Y es lo que usamos hoy por hoy, ¿sí? El dólar siguió con el valor oro hasta el 71, con el patrón oro. En el 71 se perdió el patrón oro, Estados Unidos, digamos, lo abandonó, y desde entonces el dinero que utilizamos nosotros está basado en nuestra confianza, ¿sí? Eso que tenemos en el bolsillo que tanto valoramos depende únicamente de nosotros. De nuevo, como ven, en la historia del dinero no hay nada de innovación, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? En 1949 nace la tarjeta de crédito. Hasta entonces, digamos, lo que se utilizaban eran billetes o eventualmente cheques, ¿sí? American Express ya existía como una empresa que lo que hacía era cheques de viajeros, que era una cosa que se usaba antes. Y en 1949, un prestamista, un señor que se llamaba McNamara, estaba reunido con unos socios en un restaurante, cenando. Es importante el dato de que estaban cenando. Estaban reunidos en el restaurante y llegó la hora de pagar, ¿no? Entonces, ¿vieron la típica cuando vas a pagar y te das cuenta que te olvidaste la billetera y no podés pagar? Y le dio muchísima vergüenza. Y dicen que en esa época la gente andaba con tarjetas personales, ¿sí? Una tarjeta como la que tenemos nosotros de presentación, pero lo único que dice es tu nombre, digamos, ¿no? Que lo usabas para conocer gente, levantar chicas, cosas por el estilo, ¿no? Y dice que McNamara tomó su tarjeta y escribió cuánta plata le debía y se le dio a la moza a modo de pagaré. Y dijo, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, y yo a veces me olvido de andar con plata. Y ahí nació la primera tarjeta de crédito, ¿sí? Como estaban cenando, la primera tarjeta de crédito es la que conocemos hoy por hoy, que es la Diners, que se llama por eso, que en 1949 funcionaba con 14 restaurantes, en 1959 ya pasó a funcionar con más de 14.000 restaurantes. Originalmente está pensada para comer. Y fue la primera innovación desde el billete, ¿sí? Fíjense nuevamente qué poca innovación hay en la historia del dinero o en cómo usamos el dinero. Después salió American Express, después salió Mastercard y después salió Visa, en ese orden más o menos, que las tarjetas que dominan hasta el día de hoy. En Uruguay venimos un poquito atrasados con el uso de las tarjetas de crédito con respecto a otros países de la región. Recién en 2014 se promulgó una ley que se llama internamente la Ley de Inclusión Financiera. Estoy seguro que los uruguayos han oído hablar de ella, pero básicamente lo que se hace es promocionar o facilitar que uno pueda utilizar mecanismos de crédito como la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, que es parecida a la tarjeta de crédito en funcionamiento, para hacer las compras, ¿sí? Se promueve. ¿Qué es lo que hicieron en Uruguay para que la gente se colgara arriba de esto? Bueno, descuentos, ¿no? Si tú pagas algo en efectivo te va a salir 100, si tú pagas algo con tarjeta te va a salir 94, 96, 98, no importa, ¿sí? De forma de poder incluir financieramente a más personas, bancarizar a más personas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, en Uruguay, después de 2 años, vemos que la gente se anima más a utilizar estos mecanismos de dinero. La Ley de Inclusión Financiera además dice algo bien interesante. Habla de mecanismos electrónicos como la tarjeta de crédito, pero además agrega algo más, el concepto de dinero electrónico, ¿sí? Que es un concepto que no estábamos acostumbrados a utilizar acá en Uruguay. ¿Qué es dinero electrónico? Dinero electrónico básicamente es poder utilizar no algo físico para pagar, como por ejemplo, no sé, aplicaciones como Google Wallet o la billetera también de Apple. Justo ahora, los que hayan visto la charla anterior de Lucía estaba hablando de China y justo estábamos hablando cómo la gente en China pagan todos, muchos chinos, pagan todos de forma electrónica, desde el kilo de manzanas al tren, digamos, lo pagan todo de manera electrónica, prácticamente no tienen dinero en el bolsillo, ¿sí? Y esto es a lo que estamos yendo, ¿no? Esto es hacia donde vamos. Y la reflexión que yo quiero hacer es que cada vez es más fácil pagar, cada vez es más fácil usar dinero. Y eso está bien, ¿no? Está bien que cada vez sea más fácil, pero tiene un problema.
Y el problema que es psicológicamente, cuando nosotros estamos pagando, cuando nosotros sacamos plata del bolsillo, dejamos la plata arriba de la mesa, nuestro cerebro se entera que nosotros dejamos ahí horas de nuestro trabajo. Cuando lo hacemos por un mecanismo electrónico, no nos damos cuenta. ¿Y qué nos pasa? Gastamos más de lo que tenemos. ¿Sí? Y eso es una realidad. De hecho, la gente, los gurúes de finanzas personales, lo primero que te dicen es cortá todo lo que tengas electrónico y pagá con efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no se da cuenta. ¿Sí? Cuando nosotros pagamos con mecanismos electrónicos y no somos muy ordenados, nuestro cerebro no se da cuenta que lo hacemos. ¿Sí? Vamos a agregarle un factor más a esto, ¿no? A este problemita que tenemos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hay una charla acá a las 6 de la tarde de José Lama que dice que no podemos predecir el futuro. Después yo me enteré después que hice esto, pero yo me voy a aventurar con algunas ideas. Si ustedes vieron en este evento se habla de transformación digital y hay muchos actores que están hablando de sistemas cognitivos, inteligencia artificial, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo con todos esos datos que se están generando? Imagínense, si todos estamos bancarizados y cada una de las transacciones que nosotros hacemos están en una base de datos en algún lado, yo le puedo meter inteligencia a eso y en esa inteligencia puedo adivinar cosas. ¿Sí? Como les decía, en este evento está lleno de charlas donde está hablando de básicamente inteligencia artificial, ¿no? De poner un robot, ese robot hablar con nuestros datos, escuchar nuestros datos y adivinar cosas. ¿Sí? No quiero ser alarmista, ¿no? Pero fíjense, si yo puedo construir una máquina con la cual puedo hablar, me puede entender y me puede contestar, ¿sí? Y al mismo tiempo yo estoy dejando un registro digital por donde voy pasando. Cada cosa que yo hago en internet queda en algún lado, en algún lado queda un registro de eso. Si alguien escucha todo eso que yo hago en internet, más todo lo que publico en redes sociales, más mis transacciones bancarias, se puede hacer un festival. ¿A qué me refiero con hacer un festival? Hoy por hoy ustedes entran a una página cualquiera, ¿sí? Y esto es de perogrullo, uno entra a una página cualquiera, la página hay anuncios, y esos anuncios que está ahí, que los pone Google, lo que hace es analizar el contexto, analizar quién sos, qué página estuviste visitando, y te pone un anuncio. Y más o menos le emboca que son cosas de tu interés. Ustedes saben que los anuncios que ven por ahí no son los mismos anuncios que ve el vecino, digamos, ¿no? Esta es una página donde hablaba de autos chinos y me pone un reclame de un Lifan, digamos, ¿no? Bueno, se supone que si estoy interesado en autos chinos, está bueno ver un reclame de un auto chino, me puede llegar a convencer de comprar ese producto, ¿sí? Pero esto, digamos, esto pasa hoy y no tiene inteligencia. Ahora, imagínense todos estos motores de inteligencia de lo que estamos hablando, que puedan ver lo que hacemos, ver nuestros intereses, por dónde pasamos, qué edad tenemos, cuánta plata tenemos en el banco, qué transacciones hicimos. No solamente nos van a mostrar aquellas cosas que queremos comprar, me van a mostrar aquellas cosas que yo todavía no sé que quiero comprar, pero cuando los vea me voy a dar cuenta que lo quiero comprar. ¿Sí? Hay una frase de Harley que me la pasó Gerardo, un compañero de trabajo, ¿no? Que la gente decía, nosotros no vendemos motocicletas. Nosotros vendemos la posibilidad de que un contable, un contador de 43 años, se vista de cuero negro, conduzca por pequeños pueblos y consiga que la gente tenga miedo. Eso lo dijo el presidente de Harley. No venden motos, ¿sí? Venden esto, que es lo que el contador quiere escuchar. Imagínense que ese robot que está ahí nos escucha y predice que somos contadores de 43 años, que tenemos una vida sumamente frustrada, que tenemos 4 hijos, que no nos da el tiempo para nada, con perdón de los contadores, ¿no? Podría ser ingeniero perfectamente. Y yo a cada página que entro me aparece un cartelito que dice, macho, podrías estar haciendo ruta. Y me termino comprando la moto. Y esto yo se lo contaba el otro día a la gente de Bantotal y me decía, no solo eso, no solamente te va a decir que tenés que comprar la moto, te va a decir cómo conseguir la financiación y a qué banco que tenés que ir y cuánto te va a costar la cuota. Porque el robot, esa inteligencia que ahí lo puede hacer. Y no sé a ustedes, a mí me da un poco de miedito. A mí me da un poco de miedo esto, ¿no? Porque yo que he hecho cursos de ventas, etcétera, lo primero que te dicen es, la gente no cobra con la cabeza, ¿no? La gente compra con los sentimientos, con el corazón. Y no van a vender cualquier cosa. Y si no nos preparamos, no van a vender cualquier cosa. ¿Cómo nos podemos preparar? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nosotros, esto es algo que está, no me animo a predecir el futuro, pero esto ya está hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puedo preparar para esto?
Bueno, hay una sola forma de prepararse, ¿sí? Y es decir, ¿qué rol quiero jugar yo en este juego? ¿Quiero ser una pieza de un tablero de ajedrez o quiero ser uno de los jugadores? ¿Sí? ¿Quiero que me muevan, que hagan conmigo lo que quieran o quiero tomar el control de la situación? A mí me gustaría tomar el control de la situación, pero es sumamente difícil hacerlo. ¿Sí? Se van a meter en su cabeza, no sé si soy lo suficientemente alarmista, pero se van a meter en su cabeza y les van a vender cosas. ¿Sí? Y la única forma de poder contrarrestar esto es con algo que se llama educación financiera. ¿Sí? La educación financiera son técnicas que nos enseñan a relacionarnos con el dinero, ¿sí? A darnos cuenta qué es el dinero para nosotros, que es tiempo, que es el tiempo que nosotros le dedicamos al trabajo, nuestro conocimiento. Entonces eso nos permite tomar algunos recaudos, digamos, a la hora de gastarlo. No voy a hablar de educación financiera porque me dicen que en la oficina me dicen que curro con esto y yo no voy a hablar de esto entonces, ¿sí? Si quieren, vayan por ahí, que es un proyecto que yo inicié unos cuantos años que intenta hablar de este tema de educación financiera. Pero para que entiendan bien qué es la educación financiera, me gustaría decir lo que no es. Educación financiera no es ahorro, no es en qué gasto un cachito menos. ¿Ah? Eso es un 0,1% de lo que es la educación financiera. ¿Ah? No es cómo gastar menos, no es en qué puedo ahorrar. Eso no es educación financiera, es parte de, pero dista mucho de serlo, ¿sí? La educación financiera lo que busca, y yo sé que les parece difícil, pero les puedo asegurar que es lograble, es no sufrir estrés por culpa del dinero. ¿Ah? Básicamente son técnicas que nos permiten a nosotros manejar nuestros ingresos y nuestros egresos, tener respaldos y básicamente no sufrir estrés por culpa del dinero. Y les puedo asegurar que es una cosa maravillosa lograrlo. Uno se saca una mochila pesadísima y no hay que ganar fortunas, digamos. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando aprende educación financiera, cuando aprende finanzas personales no es lo importante cuánto ganás, a menos que estés súper sumergido, ¿no? Lo importante es cómo lo administrás, ¿sí? Lo importante es no vivir una vida más allá de tus posibilidades. Que si vamos a la primera, es lo que te permiten estos mecanismos de crédito que estás comprando cosas que en realidad con plata que no tenés, porque te están prestando plata, básicamente. Y lo otro que persigue la libertad financiera, y lo que otro que persigue la educación financiera es un concepto que parece súper lejano, pero no lo es tanto, que se puede llegar, que es algo que se llama la libertad financiera. ¿Ah? La libertad financiera básicamente es no depender de nuestro trabajo para vivir, ¿sí? Es un concepto que parece complejo, pero no lo es tanto cuando uno aprende cuáles son los mecanismos para llegar a ella. Yo sé que ustedes me están mirando y están diciendo, están pedo, este flaco, yo apenas llego a fin de mes y me viene a hablar de que yo no dependa de mi trabajo para vivir. Pero bueno, quiero que sepa que es lograble y la forma de lograrlo, digamos, es estudiando, ¿sí? Mientras tanto, porque me gustaría que ustedes salieran por ahí y se compraran algún libro de educación financiera y se pusieran a estudiar, que es una materia, como les decía, que nos deberían enseñar en la escuela y nadie nos enseña. Pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? ¿No? Porque, digamos, le va a llevar un tempito ser expertos en finanzas personales. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Nos jorobamos, dejamos que nos vendan cosas? Bueno, déjenme contarles un par de cositas. La primera es, de alguna manera, cuando nosotros consumimos, tenemos que decirle a nuestro cerebro, che, saqué plata del bolsillo, saqué plata de mi cuenta, ¿sí? Si no lo hacemos físicamente, si no sacamos la plata de la billetera y la ponemos arriba de la mesa, de alguna manera tenemos que registrarlos. Y ese es el viejo y querido registro de gastos, ¿sí? O sea, yo tengo que registrar qué es lo que gasto. No queda otra. Disculpen, pero no queda otra. Y no saben la cantidad de cosas que uno aprende cuando empieza a registrar sus gastos. Te das cuenta que se te va la plata en cosas que no tenías ni idea que se te iba, ¿sí? Se lo digo yo que hace 4 años que tengo a rajatabla, peso más, peso menos, cada una de las cosas que se me van, ¿sí? Para hacerlo yo uso una aplicación que se llama Zetacuentas, que está hecha con Genexus, que es gratuita, que además permite hacer una cosa bien interesante que es definir lo que son un presupuesto, cuánto espero gastar, y además me permite también definir un patrimonio. Cuando me refiero a un patrimonio, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánta plata tienen? No tienen ni idea, ¿sí? O sea, ¿cuál es su patrimonio? ¿Qué le van a dejar ustedes a sus hijos? Les va a costar mucho. Bueno, de esta forma ustedes pueden tenerlo eso bastante claro, ¿sí? Por otro lado, y acá donde me parece que está la cosa está súper interesante, no sé si vieron el lunes en el inicio, la gente de Bantotal presentó algo que se llama Bantotal Developers. Bantotal es un core bancario, para los que nos conozcan. Lo que hace este core bancario es manejar, digamos, toda la operativa del banco. Y lo que ofrecen es un conjunto de servicios sobre ese core bancario. O sea, yo desarrollador, con autorización del banco y autorización del usuario,
puedo meter una capa en el medio que lea todos esos datos que se generan y hacer cosas a partir de eso. ¿Qué cosas? La que a mí se me ocurra. Déjenme mostrarle algunos ejemplos. La gente de BanTotal, por ejemplo, se les ocurrió, junto con un emprendimiento, con Rodrigo, están haciendo una aplicación que se llama De a Poco, que es para ahorrar. Básicamente uno lo que hace es aprovecha, una de las reglas que es que el ahorro lo tenemos que sacar de donde nosotros donde tenemos la plata, ¿no? Es el bollón donde ponemos las monedas, aprovechan eso y lo hacen de una forma virtual. ¿Cómo? Interactuando directamente con el banco, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, se les ocurrió una idea, ¿no? Y eso es lo que quiero recalcar. Se les ocurrió una idea en la cual hablan con los datos del banco, en este caso para conseguir un objetivo de ahorro. Tengo otros amigos que tienen una empresa que se llama The Bot Makers, que hacen bots, ¿sí? Que están intentando hacer una aplicación parecida a esta. Esta es una suerte de asistente virtual. Sé que no se lee bien, pero no se preocupen. Básicamente es un bot, ¿no? Que te llega una notificación y te dice, ¿qué haces, Rodrigo? ¿Sabes qué? El mes pasado, a esta altura, habías gastado en comida $30 y este mes gastaste 20. Te felicito, vas muy bien o no estás comiendo, ¿no? Y el tipo, en un lenguaje coloquial, usando toda esta cosa de machine learning, etcétera, que hablábamos recién, lo que hace es, va conversando contigo y te dice, che, ¿te gustaría ver cómo son tus egresos y tus ingresos este mes comparado con el del mes pasado? Ah, está interesante. Che, mirá que usaste Uber, esta semana usaste Uber toda la semana, ¿eh? Podría caminar un poquito, porque una de las veces fue para hacer 2 kilómetros. Lo podías hacer caminado, demoraba 10 minutos. Le mete inteligencia, ¿sí? Y es como un asistente que te va tirando algunos tips y va hablando contigo de cómo mejorar tus finanzas, básicamente. No está para acá, digamos, es inglesa, pero están trabajando usando la API de BanTotal Developers para hacer algo así a esta gente de BotMaker. Al final, lo que tenemos es una herramienta súper poderosa, ¿sí? Realmente tenemos una herramienta que es súper poderosa. Tenemos todos estos motores cognitivos que piensan, que pueden hacer cálculos mucho más rápido de lo que hacemos nosotros. Tenemos nuestro registro de todos los datos y transacciones bancarias que nosotros hacemos y por dónde pasamos. Sabemos nuestros gustos, tenemos las redes sociales. Con eso nos podemos hacer un festival. Ahora, podemos usarlo para venderle cosas al Gil, o podemos usarlo para bien, como está haciendo la gente de BanTotal, para ofrecer servicios, ¿sí? Que realmente nos ayuden en eso de las finanzas personales, ¿sí? Entonces, yo lo que les quería dejar el día de hoy es, cuidado, ¿sí? Cuidado. Hay una herramienta ahí afuera que cualquiera puede acceder y que es muy poderosa, que se puede usar para muchas cosas. Como toda herramienta, se puede usar para bien o se puede usar para mal. Así que prefiero que ustedes se metan en ese tema y la usen para bien. Gracias.